Ya listo, perdón. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, sí se puede ver. Gracias. Este, Correcto, ingeniero, estamos viendo bien. perfecto. Ahí el tamaño es adecuado, sí. Entonces, Sí, Sí, nos quedamos en la clase pasada en la comprobación del área y se comprueba el factor de obstrucción. Aquí nos quedamos y nos faltaría revisar la parte de la caída de presión. Entonces, la caída de presión total está dada por la caída de presión en los tubos y la caída de presión en los retornos, ¿no? Este es para la caída de presión, perdón, en los tubos. Es la caída de presión en los tubos y en los retornos. Entonces, esta expresión está dada por el factor F, que esta es una función de A, el flujo másico, la longitud y el número de tubos, ¿ok? Sobre un factor que es 5.22 por 10 a la 10 por el diámetro interno por la relación de viscosidades. ¿Ok? Este es para la caída de presión en los tubos. Y en los retornos, esta está dada, perdón, por el número de retornos, por la viscosidad, perdón, por la velocidad entre la gravedad específica y la gravedad. ¿Ok? Donde la gravedad, pues, lo vamos a considerar a 32.17 pie cuadrado por segundo. Esto es para calcular la caída de presión en el lado tubos. ¿Ok? Entonces, con este parámetro, pues vamos a determinar eh, cuál es la caída de presión calculada o que nos va a arrojar el paso por el intercambiador de calor. Entonces, aquí tendríamos que ver cuál es el requerimiento del proceso para poder determinar pues el dispositivo de presión, ¿no? O el equipo de presión, generador de presión, la bomba, el compresor, la turbobomba, por ejemplo, máquina de desplazamiento positivo, etcétera. Entonces, este valor es fundamental porque si no estamos cumpliendo con los valores requeridos de caída de presión, pues entonces vamos a tener un problema en nuestro sistema. Cuando se hace el cálculo mediante el software, pues es uno de los parámetros principales que se calculan, ¿no? La caída de presión. Y sería algo similar para la caída de presión en el casco, en la coraza. ¿Ok? Entonces, con estos parámetros, el área de transferencia y la caída de presión, pues prácticamente ya podemos dimensionar nuestro intercambiador de calor. ¿Ok? Entonces, proponiendo la cantidad de tubos con el diámetro de tubos, a partir de ello se hace un arreglo de los tubos y con eso pues se puede obtener el OTL, que es el límite de tubos, y a partir de ese se obtiene el diámetro de la coraza. ¿Ok? Entonces, esta sería la metodología para determinar el dimensionamiento del intercambiador de calor o hacer el cálculo térmico. Hay una plantilla, una plantilla que utilizamos para el curso. La vamos a ver un poquito más adelante para hacer el cálculo.
Solamente quiero revisar algunos conceptos del diseño mecánico para poder hacer el cálculo, ¿no? Poner un ejemplo y hacer el cálculo mediante la plantilla, que básicamente pues vamos siguiendo esta metodología que nos proporciona este manual para intercambiadores de calor. Entonces, este manual también se los voy a compartir. Hay mucha información interesante, vienen gráficas, propiedades. También la bibliografía que vayamos viendo, pues se las voy compartiendo para que puedan ustedes de alguna manera ir determinando el diseño del intercambiador de calor. ¿Ok? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ok, vamos a empezar con el diseño de intercambiadores de calor, la parte mecánica. Ok, para ello vamos a revisar algunos puntos importantes, que es el tipo de intercambiador, la designación según el estándar tema, la presión y temperatura para determinar la clase, es decir, el rating de las bridas, de las conexiones, el diámetro exterior del haz de tubos, la longitud recta, material de los tubos y el material de la coraza. ¿Ok? Estos puntos pues, van a ser determinantes para el diseño mecánico de un intercambiador de calor. Es decir, qué tipo de intercambiador vamos a utilizar. En este caso, como estamos revisando la parte de calor, de intercambiadores de calor de tubos y coraza, pues van a ser tipo tema, van a ser tipo ASME, por ejemplo, ¿no? Si va a ser de cabezal flotante, de tubos en U, si va a ser de espejos fijos, etcétera. ¿Cuál es la designación según el estándar tema? Lo vamos a estar revisando. El estándar tema, pues nos da ciertos lineamientos para considerar el diseño de estos intercambiadores de calor, de acuerdo a la designación. Presión y temperatura. Esta es una combinación, bueno, en realidad es presión, temperatura y material para determinar la clase o rating de las bridas, las conexiones. Si van a ser clase 150, clase 300, 600, 900, 1500 o hasta 2500. Y repito, va a estar en función del material que estamos utilizando, de la temperatura de diseño y de la presión de diseño. El diámetro exterior de las de tubos, bueno, pues eso nos lo da prácticamente a partir del diseño térmico. Vamos a poder determinar este diámetro exterior, que sería el OTL. La longitud recta ya la podemos conocer con el predimensionamiento que tuvimos en la parte técnica. ¿Qué tubos, qué material de tubos vamos a colocar? ¿Cuál es la aplicación? ¿No? Por ejemplo, si es agua de mar, pues a lo mejor super duplex, ¿no? Si es aceite de calentamiento, aceros al carbono. Si es algún químico corrosivo, pues tal vez inoxidable, ¿no? Etcétera. Admiralty, níquel cobre, aleaciones de cobre níquel, perdón. Es una de las lluvias más bonitas y tranquilas que hay en todo el mundo. Suiza es un país ubicado en el centro de ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Y de igual manera el material de la coraza va a estar en función de qué fluido es el que vamos a estar manejando. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí se escucha bien. Sí. Entonces, ¿qué estándares vamos a estar utilizando para el diseño mecánico? Aquí lo vamos a dividir el diseño, o sea, el diseño mecánico, en dos partes. La parte mecánica quiere decir la configuración,
la clasificación, la geometría del intercambiador de calor, las tolerancias, ¿no? Los componentes, las dimensiones mínimas de los componentes, etcétera. Entonces, estas características las vamos a encontrar en diferentes estándares. Por ejemplo, el más utilizado es TEMA, Tubular Exchanger Manufacturers Association, que es la Asociación de Fabricantes de Intercambiadores Tubulares. El HEI, que es el Heat Exchanger Institute, Instituto de Intercambiadores de Calor. API 660, que es Intercambiadores de Calor de Coraza y Tubos. El ASME sección 8, parte UHX. Y para la parte sujeta a presión, vamos a estar utilizando el ASME sección 8, división 1, de la American Society of Mechanical Engineers. Entonces, vamos a estar apoyándonos de estos estándares. Principalmente, y lo que vamos a estar consultando es el tema y el ASME sección 8. Por ejemplo, API 660 te da ciertas recomendaciones para determinados servicios. ¿Ok? UHX te da las ecuaciones y la metodología de cálculo para analizar el espejo, la configuración mecánica del espejo y tubos, la unión entre el tubo y el espejo, los esfuerzos que se generan de soldadura, los esfuerzos que se generan para la parte del rolado y apretado de los tubos o el sellado de los tubos, etcétera. Entonces aquí vamos a encontrar varias reglas, toda una metodología de cálculo. ¿Ok? Y bueno, pues la parte de presión, las paredes, de qué espesor va a ser la coraza, de qué espesor va a ser la placa, los tubos, perdón, las bridas, el soporte, las silletas, el cabezal, etcétera. Entonces todo eso vamos a estar revisando para el diseño mecánico. Bueno, ¿qué es el tema? Ya habíamos platicado un poquito del tema. Es el Tubular Exchanger Manufacturers Association. Es un conjunto de normas y estándares que se utilizan habitualmente por diseñadores y fabricantes, ¿no? Principalmente en la industria, pues llámese oil and gas, energía, química, principalmente. Estos estándares son utilizados en un amplio rango de industrias, como les mencionaba. La finalidad del tema es poder dar una guía o estandarizar las reglas básicas para el diseño de intercambiadores de calor. Entre ellos vamos a encontrar su configuración, características para las placas tubulares, características para los tubos, el diseño de tubos o la selección de tubos más bien, la selección de mamparas, empaques, tornillería, junta de expansión, incluso hasta soportes, ¿no? Silletas, tensores, espaciadores, todos los elementos que tienen que ver con el diseño de un intercambiador de calor. Ok, esta asociación se encuentra ahorita la sede en Tarrytown, en Nueva York, y esta fue fundada en 1939. Ok, es un compendio de normas, recomendaciones y buenas prácticas para el diseño de estos intercambiadores de calor, así como, por ejemplo, el ASME, que se fundó para prevenir explosiones y malos diseños en las calderas y recipientes a presión. Pues así en el tema se juntaron un grupo de personas, pues para poder principalmente normar o estandarizar estos criterios de diseño. En el tema se van a definir los tipos de intercambiadores de calor, tolerancias de mecanizado
y montaje. Existen 3 tipos según su funcionalidad y propósito. Están divididos en 3 tipos principalmente. Tema C es servicio general. Tema B, servicio químico para la industria química. Y tema R para el servicio en refinerías o plantas de procesamiento de petróleo, plataformas, plantas de transformación del crudo, refinerías, ¿no? Incluso estaciones de los oleoductos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues principalmente las tolerancias de fabricación, así como los requisitos adicionales que va a tener uno de otro. Por ejemplo, el más crítico, pues, es el servicio de refinería, luego el servicio químico y por último el servicio general, en ese orden. Entonces van a ir variando estos requerimientos adicionales, ¿no? Para el diseño de los intercambiadores de calor. Las designaciones de tema se refieren a las partes que conforman el intercambiador de calor. Por ejemplo, tipo BEM tendría la B, que representa el cabezal delantero, un bonete integral, la letra E, que es la sección central, o la coraza, que es de un solo paso, y la M representa los diseños del cabezal trasero, es decir, por dónde se van a extraer los tubos. Pues, por ejemplo, la M, aquí dice que es de espejo fijo. Entonces, el espejo va a estar adherido al cuerpo y a su vez por ahí se van a fijar los tubos de las, ¿no? De las interior. Entonces, si pueden ver aquí, estas son las combinaciones dependiendo de la letra, ¿no? Por ejemplo, puede ser AEM o BEM, que son de cabezales fijos. Puede ser el AEU, A, que es un canal con cubierta removible, E, que es un solo paso en la coraza, y U, espejos en U. Por ejemplo, el AES son de los más usados, que es canal con cubierta removible, un solo paso y cabezal flotante. Entonces, cuando ustedes vean una configuración, tema tipo, por ejemplo, CFS, pues hay que revisar el tema para ver cuál es su configuración y poder hacer el diseño, ¿no? Otro muy conocido o muy usado es el AKT, que es un tipo reboiler, AKT, de cabezal flotante. ¿Sí? Entonces, una vez conociendo cuál es su configuración, vamos a hacer un diseño geométrico y a su vez vamos a hacer el diseño resistente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a calcular todos los elementos mecánicos dependiendo de las fuerzas o solicitaciones mecánicas que tenga el equipo, entre ellas presión interna, presión externa, temperatura, cargas locales, cargas globales, etc. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, compañeros. ¿Está quedando claro? Ingeniero, ¿podría repetir la última parte, por favor? ¿Dónde te quedaste? ¿O qué parte? En la parte de la resistencia a presión, ¿en base a qué se hace eso?
Ok, Ahí ya sí. teniendo la configuración, es decir, cómo va a ser la forma del intercambiador de calor, ¿qué nos va a dar esa forma? La aplicación, ¿no? Por ejemplo, este, si tenemos un intercambiador que debemos de inspeccionar el lado de tubos porque es muy corrosivo o puede ocasionar ahí incrustaciones mayores, pues a lo mejor nos conviene colocar una letra A, que es uno de cubierta removible. ¿Qué quiere decir? Que para inspeccionarlo, yo puedo quitar la cubierta y puedo revisar el estado físico de los tubos, de la tubería, ¿ok? Entonces, aquí también va en la parte de la coraza, si es un solo paso, es la letra E, si es F, G, ¿no? Que es un flujo, si es un flujo dividido, si es la F es que son dos pasos en la coraza con un bafle longitudinal, si es la H es de doble flujo dividido, J que es flujo dividido, el tipo reboiler y flujo cruzado, ¿no? Entonces, eso es para el diseño de la coraza. Y la tercera columna es para el diseño del cabezal. Si es fijo, ¿no? Con un cabezal estacionario, una cabeza estacionaria, o cubierta también, o si es un cabezal fijo, etcétera. Entonces, primero vamos a determinar la configuración. ¿Cómo va a ser físicamente el intercambiador? Bueno, pues, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un intercambiador tipo AEU, que es de tubos en U. Son los más comunes, tienen muchas aplicaciones y su mantenimiento es muy sencillo. Entonces es como muy utilizado este tipo de intercambiadores. Entonces vamos a tener un, un canal con cubierta removible, un solo paso en la coraza y el haz de tubos va a ser de tubos en U. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro intercambiador geométricamente. Ahora vamos a calcular los elementos mecánicos. ¿Qué elementos mecánicos son? Pues la cubierta, de qué espesor va a ser la cubierta para resistir la presión, de qué espesor va a ser el canal, de qué espesor va a ser la placa de choque o la placa de división, ¿no? De qué libraje van a ser las bridas principales, de qué libraje van a ser las conexiones. Entonces, todos estos son elementos mecánicos. ¿Cómo los vamos a evaluar? Pues con fórmulas, ¿no? Con cálculos. Entonces, esos cálculos los vamos a sacar de el estándar que maneja elementos a presión, por ejemplo, el ASME, y referencias o requisitos mínimos que nos da el tema. Entonces, cuando diseñemos un intercambiador de calor, siempre tenemos que tener el tema y el ASME para estar revisando que cumplamos con este estándar. Regularmente, hoy en día, pues muchos de los equipos se, se piden estampados o certificados por ASME. Entonces, ¿qué quiere decir? Que viene un certificador, representante de la American Society, y verifica y certifica que el equipo está en cumplimiento con las reglas de calidad, las reglas de diseño y las reglas de fabricación de acuerdo a este estándar. Entonces, eso le da un valor extra al equipo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un sistema de calidad a nivel mundial, ¿no? El ASME es reconocido en más de 230 países en todo el mundo. Entonces, cuando dicen, ese estampado es calidad ASME, quiere decir que estamos por el lado seguro. Además, si lo vemos por el tema de las primas de las aseguradoras de las plantas, pues al ser certificado, pues la prima de seguro baja, porque pues se tiene la garantía de que va a ser mecánicamente resistente. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Pues varias solicitaciones mecánicas.
¿Cuáles son esas solicitaciones mecánicas? Presión interna, presión externa, ¿no? Por ejemplo, vamos a evaluar la temperatura o los cambios de temperatura, cargas locales en boquillas, que es donde entra el flujo o el fluido, cargas globales, que va a ser todo el peso del equipo cargado en un soporte, silletas, por ejemplo. Entonces, todas esas solicitaciones mecánicas que van a estar actuando en un intercambiador de calor, tenemos que evaluarlas, tenemos que calcularlas. De hecho, ya cuando veamos los resultados del software, pues van a ver que es una cantidad impresionante de cálculos que se hacen, ¿no? Y que por eso vamos a utilizar el software, porque hacerlos pues nos llevaría quizás semanas en concluir los cálculos, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar el software. Entonces, todos estos cálculos que vamos a hacer es para determinar que el equipo es resistente, que no va a fallar la boquilla, que no va a fugar, que no se va a reventar un tubo, ¿no? Que no se va a flexionar el espejo, que no va a haber fuga por la soldadura, etcétera. O sea, imagínense que tenemos gas cloro, ¿no? Por decir algo, en el intercambiador de calor, algún proceso extraño químico, y tenemos gas cloro en la coraza o en los tubos. Y si este fuga, pues, y lo inhala una persona o un operario, pues prácticamente le provoca daños irreversibles o incluso la muerte. Entonces, por ejemplo, el código tiene esas previsiones y a esas sustancias muy nocivas o letales, justo así les llaman, ¿no? Servicio letal, y ya tiene otras consideraciones un poco más estrictas. Tratamiento térmico, radiografiado al 100%, mayor inspección, ¿no? Precalentamiento en la soldadura, previniendo que haya una eventualidad por alguna falla en el diseño, fabricación o inspección. Entonces, ese tipo de cosas son las que se deben de tomar en cuenta para el diseño mecánico. Lo vamos a ir viendo cuando estemos haciendo el cálculo. Les voy a ir explicando pues qué parámetros son los que se determinan como parte del diseño y que a la hora de fabricar, pues qué consideraciones se tienen que hacer, ¿no? Les voy a presentar un video. Obviamente está en YouTube, ¿no? Hoy en día la mayoría de la información está en YouTube. Como una introducción de lo que es un intercambiador de calor, ¿no? Les voy a poner este video. Voy a dejar de compartir mi pantalla, la voy a volver a compartir. ¿Qué es un intercambiador de calor tipo casco y tubos? Casco o coraza, debido a su cuerpo cilíndrico, y tubos por las partes internas que lo conforman. Supongamos que deseamos calentar agua, por lo que ésta ingresa a 20 grados centígrados y realiza un recorrido por dentro de los tubos. Para calentar el agua, ingresa vapor a 140 grados centígrados por fuera de los tubos. En este ejemplo, el vapor calienta el agua y en consecuencia se condensa. Es importante señalar que los fluidos jamás se mezclan, simplemente uno se dio calor a otro. ¿Cuáles son sus partes? Observando el intercambiador de calor de manera lateral, se encuentran las tapas. Al desatornillarlas, se logran ver los tubos y empaques. Dichos tubos se encuentran permanentemente unidos al espejo. Configuraciones frecuentes. Tipo BEM, es decir, con ambas tapas desmontables y espejos fijos para realizar limpieza interna de los tubos. Tipo BEU, también llamado haz removible en U o tipo bayoneta. Haz de tubos removible para la fácil limpieza interna de la coraza. En realidad, existen muchas más configuraciones dictadas por tema. Tubular Exchanger Manufacturers Association. Permítanos asesorarlo. Sus aplicaciones son variadas, ya sea como calentadores de fluidos de proceso,
agua, agua para albergas, aceites, fluidos especiales, o como enfriadores de fluidos de proceso, agua, aceite hidráulico, hidrocarburos, intercoolers, aftercoolers, fluidos especiales, también como evaporadores y condensadores, utilizados en refrigeración, chillers, fluidos de proceso o fluidos especiales. Dependiendo de cada aplicación, se diseñó un equipo tomando en cuenta las propiedades de los fluidos, temperaturas de entrada y de salida deseadas, flujo másico, presión, propiedades de los materiales, diseño mecánico, etc. Contamos con más de 200 fluidos en nuestras bases de datos, entre ellos agua, aceites, refrigerantes, hidrocarburos, fluidos especiales y más. Nuestros clientes obtienen un dossier de calidad con planos de su equipo, certificados de materiales y garantía. Para ITISA, yo no pertenezco a ITISA, pero el video pues es muy didáctico, ¿no? Justamente habla de lo que estamos viendo en la diapositiva, la combinación, las posibles combinaciones de acuerdo a tema. Tema es nuestra guía para el diseño de intercambiadores de calor de tubos y corazas. Entonces, es importante que podamos revisar este estándar, ¿no? Ahorita vamos a abrir el tema. No recuerdo si esta es la última versión, creo que no, pero es de las últimas, 9th edition. Y aquí vamos a encontrar lo que les estaba comentando, ¿no? Todas las reglas, requerimientos, recomendaciones para el cálculo de intercambiadores de calor. Por ejemplo, tolerancias de fabricación, información de funcionamiento y fabricación general, instalación, operación y mantenimiento, clasificación de los intercambiadores de acuerdo a su aplicación, RCB, análisis de vibración, relaciones térmicas, propiedades físicas de los fluidos, información general, buenas prácticas recomendadas, principalmente, ¿no? Y tenemos un apéndice que es para placas tubulares o espejos. Incluso trae una sección de guías. Es una guía para el análisis por elemento finito. Entonces aquí podemos ver justamente esta, ¿cómo se llama? Esta clasificación que nos da el tema. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí están viendo el tema? Sí, Sí, profesor, sí se puede ver. Ok. Vemos las partes del intercambiador de calor. Aquí, por ejemplo, ponen de ejemplo un AES, ¿no? A, que es de cubierta removible, E, de un solo paso en la coraza, y S, de cabezal flotante. Y entonces desde aquí se indican todas las partes que tiene este intercambiador de calor. Y como les mencionaba, todas estas partes se calculan. Entonces tenemos que hacer el cálculo de cada una de estas partes, porque cada una de ellas interactúan mecánicamente y puede haber alguna falla, alguna eventualidad. Entonces tenemos que calcularlas. Por ejemplo, aquí tenemos el BEM con una junta de expansión, el AEP, el CFU, el que les decía AKT, estos son los reboiler. Se utilizan mucho en la industria petrolera, por ejemplo, para las plantas endulzadoras de gas, se utilizan este tipo de intercambiadores. AJW, etcétera. Entonces, aquí tenemos tolerancias de fabricación.
Esto es vital para la fabricación de el haz de tubos, ¿no? Las tolerancias para el haz de tubos son las piezas que se van a mecanizar. Entonces, esto hay que indicarlo en los planos. Imperfecciones en las caras realzadas también es importante, porque si hay cierto número de imperfecciones, simplemente no van a sellar los empaques y vamos a tener fugas. Pues también nos da esas recomendaciones. Algunas definiciones. Esta es la hoja de especificación de los intercambiadores de calor, lo que les comentaba, con el cual trabajan los software, y que regularmente pues es la hoja que se utiliza para la información que se debe de tener de un intercambiador de calor. Con esta hoja se tiene que realizar el diseño mecánico, entonces es una guía. Aquí todas las características del proceso, el cálculo térmico, pues tiene que basearse a este formato, a esta hoja, y con esta el mecánico pues va a realizar el diseño, ¿no? Entonces vamos a ir revisando algunas recomendaciones cuando ya empecemos a calcular. Los estándares pues no se leen como tal, como prosa, ¿no? Sino es por aplicación. O sea, vamos a estar consultando pues la parte que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer un intercambiador de tubos en U, pues no me sirve por el momento estar revisando la información para cabezales flotantes, por ejemplo. O voy a hacer un intercambiador de calor de espejo flotante y no me sirve de nada en ese momento estar revisando lo de las juntas de expansión, ¿no? Porque no voy a usar una junta de expansión. Entonces, es así como se va revisando la información. Entonces, este es el estándar, se los quería presentar. Pues tiene mucha información. Es como llamémoslo el secreto, ¿no? Para fabricar estos intercambiadores de calor, ¿no? Cómo se aprietan las bridas principales, mantenimiento de los intercambiadores de calor, limpieza, reemplazo de empaques, expandido de tubos, procedimiento de instalación de diafragma, partes de repuesto, etcétera, ¿no? Entonces, ya más adelante, aquí son recomendaciones, buenas prácticas, y aquí, por ejemplo, trae los calibres, ¿no? Tenemos tubos desde 1/4 para aleaciones de cobre, por ejemplo, calibre o de 1/4, calibre 27, 24 y 22. Para aceros al carbono, aluminio y otras aleaciones de aluminio, no se pueden utilizar tubos de 1/4. Para otras aleaciones como inoxidable, superduplex, titanio, por ejemplo, sí se permiten, ¿no? Para aceros al carbono o aleaciones de aluminio, pues son a partir de 5/8. Entonces, esta información es la que vamos a estar revisando para proponer el diámetro del tubo, el espesor del tubo, etcétera. Entonces, no solo vamos a estar iterando nuestro cálculo térmico, tenemos que estar revisando a la par el cálculo mecánico, ¿ok? Para ver qué es factible de construir. Ajá. De nada me sirve yo proponer un tubo de 1/4 para alguna aleación de aluminio si el tema no lo permite, que es mi guía, ¿no? Entonces, tenemos que estar revisando ambas informaciones, ¿no? Aquí viene los requerimientos de doblez. Las configuraciones que mencionamos, 30 grados, 60 grados,
90 grados y 45 grados, ¿no? Prácticamente la cuadrada, que es de 90 grados, se rota y ya nos da 45 grados, ¿no? Nos da un diamante. La de 60 grados se rota y nos da 30 grados y nos da el arreglo tubular triangular rotado. ¿Ok? Son los patrones de tubos que se pueden utilizar para el diseño de estos intercambiadores de calor. Espesores mínimos en el cuerpo. Esto es lo mínimo que debemos de cumplir. Por ejemplo, para un intercambiador de calor de 60 pulgadas, por ejemplo, el espesor mínimo que vamos a colocar en la coraza es de media. Entonces, esto nos va a guiar a la hora de que empecemos a seleccionar, a la hora de que empecemos a calcular, porque de nada me sirve yo colocarle un espesor menor si no va a cumplir con tema, ¿no? Que son los requerimientos principales o es la guía que tenemos. Mamparas o bafles. Corte horizontal, corte vertical o corte rotado. O en multisegmentos, doble segmentada o triple segmentada. Espesor de la placa soporte. Y ok, los claros entre soportes, ¿no? Entre el cuerpo y la mampara. Por ejemplo, si es un intercambiador de 60 pulgadas, el claro va a ser de 5/16 como máximo. Pues todas estas reglitas las tenemos que conseguir. Les voy a enseñar un plano de un intercambiador. Por ejemplo, este. No, es que esto no lo tengo en PDF. Profesor, una consultita. ¿A qué se refiere Está. cuando se refiere, digamos, a espejos con la terminología flotante o cabezal flotante? Ok, déjame mostrar. Te voy a mostrar este. Voy a abrir este. Justamente este es flotante. Para ejemplificarlo. Ah, no, perdón. Este es este. Este es de tubo seno. Ahorita abro el flotante. Permíteme. El término flotante quiere decir que el haz de tubos, haz de cuenta que la placa tubular, o sea, para hacer un haz de tubos necesitamos, a excepción del tubo senú, necesitamos dos placas tubulares, ¿no? Que son los espejos que van a soportar los tubos, o que van a dividir los tubos de la coraza. Entonces, hay intercambiadores de calor de tubos fijos. Hay dos tipos, bueno, tres tipos, tubos senú, de espejos fijos y de espejo flotante. ¿A qué se refiere espejo flotante? Que no va a estar agarrado por la parte exterior del intercambiador de calor, sino que va a estar flotando por el interior. Obviamente de un lado tenemos una placa fija y del otro lado vamos a tener una placa tubular flotante. Ujú. Ahorita lo vas a ver para que se quede un poquito más claro. Nada más permíteme. ¿Si era este? Creo que sí. Está un poquito pesado, ¿eh? Esperen tantito. Sí están viendo, sí ven mi AutoCAD, ¿verdad? Sí, profesor, Sí, sí sí, se ve.
Este es un intercambiador de cabezal flotante. Ujú. Este, si no me recuerdo, es AES. Entonces, tiene una placa tubular entre dos bridas, que es esta. Una placa fija empacada. ¿Qué quiere decir empacada? Que tiene empaques. Porque hay tipo empacada y hay integral, ¿no? La integral es que está soldada directamente a la coraza. Entonces, y si te fijas, Inge, no sé si alcanzas a ver aquí, por dentro se ve la otra placa tubular, que en teoría es esta de aquí. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve mi cursor. A eso se refiere con flotante, que este cabezal, este le llamamos cabezal, va a estar flotando por el interior del intercambiador de calor. ¿Ok? Aquí se ve ¿cómo se llama? El haz de tubos. Esta es la placa fija o la placa que está entre bridas. Y este es el espejo flotante. Y aquí, por ejemplo, estos de aquí son separadores. Todos estos son separadores y estas son las mamparas. Entonces, esta es una vista en planta. Entonces, por aquí van a pasar todos los espejos. Ahorita les muestro otro plano. Este es el arreglo de tubos. Ujú. Este arreglo lo voy a tener tanto en la placa fija como en la placa flotante. Entonces, esta, este, esta parte que se ve aquí, este cabezal, que la vista en planta es por dentro, es este detalle de aquí. Este es el cabezal flotante, que se ve que voy a seleccionar. Ese es el cabezal, perdón, ese es el espejo flotante, disculpen, ese es el espejo flotante. Tiene este es un anillo bipartido y este es un anillo bridado, que estos son los que van a aprisionar o los que van a sostener la placa flotante. Y esta tapa circular que se ve acá, justamente es para que le dé vuelta, o sea, va a fungir como, eh, como una barrera y la que va a permitir que el fluido por el lado tubos haga su recorrido. ¿Ok? ¿Sí se entiende más o menos? Y bueno, esta ya es la parte exterior, ¿no? Que es la cubierta, el canal, el espejo fijo, empacado, la coraza y el bonete. Entonces, si se fijan, pues aquí tenemos las dimensiones. Y aquí deberían estar las tolerancias, no sé dónde están. Por ejemplo, aquí tengo un corte seccional del empaque, que es un empaque enchaquetado. Entonces, toda esta información, con este plano, puedo fabricar un intercambiador de calor de cabezal flotante. Este intercambiador que creo que tendrá un precio más o menos, híjole, no, ya no me acuerdo, pero pues sí alrededor de unos $500,000 más o menos. Entonces con este plano podemos hacer este intercambiador de calor. Y bueno, hay otros planos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos son detalles. Bueno, esto es para la tapa, son para cortes. Pero, por ejemplo,
Ahí lo que les decía, la tapita esta redonda. Es esta. Entonces en medio tiene una partición donde hace el paso. Y así sucesivamente, ¿no? Pieza 26. Ese es para el mecanizado. Pieza 59, etcétera. Son para el mecanizado. Pero aquí el importante, de donde vamos a sacar toda la información es el arreglo general, que son dimensiones generales, cuadro de diseño, que vamos a ver en el cuadro de diseño, el código, si es estampado o no, los fluidos, gravedad específica, volumen, presión interna al lado coraza, presión interna al lado tubos, tratamiento, requerimientos de tratamiento térmico, nivel de radiografiado, inspección, presión máxima permisible, en este caso cálculo por sismo y viento, peso vacío, peso prueba, peso operación, peso de las de tubos, cortante a la base por sismo, cortante a la base por viento, bueno, perdón, este es por viento, y ok, perdón, momento por viento a la base y fuerza cortante a la base por viento, y lo mismo por sismo. Materiales, inspecciones, preparación de superficie y pintura, procedimientos de soldadura utilizados. ¿Qué tipo de intercambiador es? AES. Notas de fabricación, etcétera. Tolerancias, tolerancias de soldadura, tolerancias de boquillas, paralelismo, etcétera. Cuadro de boquillas, tubuladuras, tolerancias de soldadura también, detalle de soldadura y ya. Entonces, pues es digamos que el principal. Y contestando tu pregunta, ¿sí quedó claro a qué se refiere con cabezal flotante? Ah, sí, sí, se logró entender bien. Que es, como mencionábamos, es AES. La S quiere decir cabezal flotante. Si te fijas, tenemos este anillo bipartido, la brida con el cabezal, y este es un dispositivo de retiro para hacer la prueba hidrostática en el lado tubos. Pero este se cose aparte, o sea, se tiene que diseñar un dispositivo para hacer la prueba hidrostática del cabezal flotante, porque se tiene que probar el lado coraza y el lado tubos, se tiene que hacer una prueba de presión, lado tubos y lado coraza. Entonces, lado coraza no hay problema, puedes inspeccionarlo, pero lado tubos tienes que quitar esta cubierta y poner un dispositivo para poder visualizar la presión de prueba, o bueno, sí, la presión de prueba y hacer la inspección a los tubos que no tengan fuga. Entonces pues se diseña aparte, ¿no? A eso se refiere con cabezal flotante. El otro lo voy a cerrar porque como está muy pesado, voy a cerrar y vamos a ver el de tubos en U.
Este es de tubo Zenú. Este es un intercambiador chiquito. En realidad no tenía muchos tubos, pero es el ejemplo de tubo Zenú, ¿no? Aquí tenemos el espejo entre dos bridas principales y aquí van los tubos Zenú. Este es para un flujo, digamos, un flujo pequeño. Aquí se ve en planta y este es el haz de tubos, el haz tubular. ¿Ok? Son las mamparas. Bueno, este es el haz, la distribución tubular y el corte de las mamparas, que son estas de aquí. ¿Ok? Sí se nota la diferencia, ¿no? Este es de tubo Zenú, solamente tiene una placa tubular y el otro, pues veíamos que tenía dos placas tubulares, ¿no? Los BEM, por ejemplo, pues tienen dos placas tubulares fijas, como esta que veíamos acá. Esta. Placa tubular fija, placa tubular fija. En estos regularmente es donde se diseñan las juntas de expansión. ¿Por qué? Porque en dilataciones, como estos espejos son fijos, pues no tiene a dónde dilatar. Entonces, tenemos que ayudarle a la dilatación térmica. Por eso es que se diseñan estas juntas de expansión. Cuando son flotantes, pues no hay problema, porque este se corre hacia allá, ¿no? O sea, este no está restringido, tiene movimiento, pero este no. Este no tiene movimiento porque está restringido por ambos lados. Entonces, como los espejos son fijos, imagínense que se jala en, en tensión, ¿no? Este para acá y este para acá, pues se truenan los tubos. No le permitimos dilatar, o más bien lo restringimos. Entonces necesitamos una junta de expansión para que dilate. Obviamente también está en función de la temperatura, ¿no? Y de los desplazamientos térmicos. Pero aquí no es necesario. Aquí sí tiene forma de dilatar hacia un lado. Entonces, ese es un punto en el cual tenemos que determinar si va a llevar junta de expansión o no va a llevar junta de expansión. Ok, compañeros, ¿hasta aquí alguna duda? Digo, el tema tiene muchísima información. Ahorita veíamos una pequeña parte, pero tiene muchísima información que nos va a servir para ciertos detalles de fabricación, empaques, ¿no? Aquí veíamos ¿cómo se llama? Los ligamentos, que es el paso, por ejemplo, si tenemos tubo de 5 octavos, por ejemplo, el paso, vamos a ver aquí abajito, de 5 octavos, tubos de 5 octavos que son 15.9 milímetros, el paso puede ser de 19.05, 19.84, estos son los pasos. Ajá. ¿Cómo se llama? Calibres del tubo que se pueden utilizar. Y el ancho del ligamento, ¿no? Que también es importante porque, por ejemplo, yo no puedo hacer un ligamento. Este es el ligamento, la distancia que hay de aquí a acá. Si yo lo hago muy junto, por los esfuerzos, esta cosa se va a degollar. El ligamento se va a degollar. Entonces, estas secciones tienen recomendaciones, ¿no? Esta es la recomendación por ligamento.
el ancho. Para 5 octavos con un paso de 3/4, este es el mínimo ligamento permisible. Y así, mucha información, mucha información. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Las juntas de expansión. Para el mallado. Donde es análisis de elemento finito. Doble junta. Tipo de esfuerzos. Axial, radial, circunferencial, cortante. Placas de partición. Boquillas. Quiero enseñarles ok, este es importante. La frecuencia natural fundamental para la vibración inducida o por flujo. Acuérdense que no podemos entrar en resonancia. Entonces, ¿qué tiene que ver? La frecuencia natural de la estructura y cómo va a vibrar el equipo. Entonces, no pueden entrar en resonancia. ¿Qué quiere decir? Que no pueden igualarse la frecuencia de vibración con la frecuencia natural, porque si no entramos en resonancia y puede haber falla. También vienen estas consideraciones. Ingeniero, Espaciamiento disculpe, ¿y eso se puede calcular en PBLIT? El tema de las frecuencias, ¿o es un cálculo aparte que se hace? Es un cálculo aparte. El Vivialit sí nos da una frecuencia, pero de todo el equipo. Aquí se refiere más como al haz de tubos. Oh, ya. Sí se tiene que hacer aparte. Lo vamos Sí a nos hacer, da, el disculpe. Vivialit sí nos da un cálculo de frecuencia. Híjole, no creo que nos dé tiempo. Ok, Vamos a gracias. ver si nos da tiempo, porque con el Vivialit van a ver que pues es mucha información que vamos a revisar. Pero bueno, vamos a tratar al final, ¿ok? Ok. Quiero mostrarles lo de las, ¿cómo se llaman? Lo de las gráficas de corrección que vienen aquí, de la LMTD. Relaciones básicas de transferencia de calor. Lo que veíamos, ¿no? Hace ratito. Este es un parámetro importante. Temperatura principal del tubo. Aquí está. Factor de corrección de la LMTD. Es que veíamos hace ratito. Bueno, la clase pasada. En este caso es un paso en la coraza y 2 pasos en los tubos. Múltiples pasos, 2 pasos en la coraza, 6 o más en tubos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos todas las configuraciones. Entonces, por eso, o diferentes configuraciones, por eso es importante conocer este libro. Este es el que
no solo trae la teoría, ¿no? La teoría de la literatura, sino ya lo lleva a la práctica. Todo esto son reglas para la construcción, el diseño y construcción de los intercambiadores de calor. Propiedades de los fluidos, calores específicos, conductividad térmica, etcétera. Incluso trae información de bridas, de acuerdo al ASME, codos, especificación de materiales, apriete de bridas, tabla de conversión de durezas para las inspecciones, módulo elástico de materiales, etcétera. Trae un montón de información este libro. Prácticas recomendadas, soportes, silletas. ¿Cómo se llaman estas? Ay, se me olvidó. Bueno, ménsulas. O soportes tipo oreja, ¿no? O tipo ménsula. Izajes. Cálculo de orejas de izaje. Placas de choque. Etcétera. Bueno, pues este es el tema a grandes rasgos. Como se darán cuenta, pues es prácticamente una guía completa para el diseño y fabricación de los intercambiadores de calor. Y es como el principal estándar que vamos a estar utilizando, el tema. Repito, esto es para intercambiadores tubulares, ¿no? De placa y tubos. Bueno, de coraza y tubos. ¿Aquí tienen alguna duda? Por ahora nada, Inge. Está muy interesante el contenido. Dije, una preguntita, en ese estándar Y la también se verdad es muestra. que... Ay, Ajá, adelante, adelante. sí, preguntaba si, si en esta guía también, como creo que vi por ahí que hay buenas prácticas, ¿no? Me preguntaba si, según el tipo de servicio, ¿no? Como usted dijo, C, B y R, también, bueno, para cada uno de este tipo de tema, existen buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, para el tema de petróleo, por ejemplo, el tema R, esas buenas prácticas se refieren al tema del cálculo termodinámico y mecánico, o los dos al mismo tiempo, o solamente es el mecánico. Solamente es el mecánico. Esto se refiere más como a las tolerancias de fabricación y a los requisitos de inspección y mantenimiento. Ujú. O sea,
por ejemplo, para determinadas uniones, ¿no? Vamos a suponer la unión de tubo con espejo, que es una unión, que es un punto crítico. Entonces, dependiendo para qué tipo sea, si es R, C o B, pues va a tener ciertos requerimientos, ¿no? Para el sellado, por ejemplo. Para R a lo mejor es doble ranura y esa doble ranura tiene cierta tolerancia. Para B va a ser diferente y para C, pues digamos que va a ser un poquito más light, ¿no? Entonces, es como en el cuidado de la fabricación de los intercambiadores de calor. Ajá. Por eso les decía, el cálculo térmico solamente es para determinar el área de transferencia y la caída de presión. Por eso es un cálculo termohidráulico. Ujú. Ya la parte del diseño mecánico ya contempla todos los requisitos de fabricación, requerimientos adicionales, tolerancias, bla, bla, bla. ¿Ok? Sí, sí queda claro más o menos, compañero. Sí, sí, genial. Sí, por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo aquí de cuando, de algún párrafo R, uno C y uno B, ¿no? Déjame encontrar uno aquí rápido. Estos son generales, aquí está, RCB, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Definición de intercambiadores tipo C, tipo B y tipo R. Entonces aquí, por ejemplo, cuando tú ves RCB, quiere decir que aplica para los tres, ¿no? RCB, RCB, aplica para los tres. Aquí, estas, donde dice aquí, por ejemplo, pressure parts, solamente aplica para intercambiadores tipo R. Todas las partes sujetas a presión de aceros al carbono, excepto como se indica abajo, tienen un factor de corrosión de 1/8. Ujú. Entonces, esto aplica para las de petróleo, las de refinería. Para las de química y uso general, dice que el factor de corrosión es un 16. Ajá. Entonces, si a ti te especifican un intercambiador o tú, por tu análisis, tus bases de diseño, determinas que tu intercambiador es tipo R, tienes que considerar la corrosión de 1/8. Ajá. Si fuera tipo B, bueno, pues con un 16avo es adecuado, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, así es como va, así es como funciona el tema. Aquí, por ejemplo, eh, R, ¿no? Cast Iron Parts. Dice, las partes de acero, de hierro fundido, deben tener un factor, bueno, el mismo factor de corrosión, ¿no? Y para CB un 16. Así sucesivamente. Entonces, hay reglas que aplican para la R, otras para la C o B, o juntas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tratamiento térmico. El formado el trabajo en frío en el formado de doblez de tubos en U puede ocasionar o puede inducir en Britain es como, se me fue el término en español. Bueno, o susceptibilidad para el estrés por corrosión o el esfuerzo por corrosión en ciertos materiales y o ambientes. El tratamiento térmico para aliviar estas condiciones puede ser realizado en acuerdo entre el fabricante y el comprador. Entonces, dependiendo del tipo de servicio, si es corrosivo o no corrosivo, si es amargo o no amargo, tú vas a requerir tratamiento térmico para el formado en frío de estos tubos, ¿no? Pues esto aplicaría para los tres, RCB. Por ejemplo, mira, esta que nada más es para tipo C. Los tubos deben de ser espaciados con una distancia mínima de centro a centro
de 1.5 veces el diámetro exterior del tubo, donde los diámetros del tubo son 5 octavos o menores. Y las juntas tubo a espejo solamente son expandidas. Ajá. La distancia mínima entre centro a centro puede ser reducida a 1.2 veces el diámetro exterior. Entonces, eso solo aplica para C, ¿no? Para uso general. Para R, el paso te dice que los tubos deben de ser espaciados con una distancia mínima de centro a centro de 1.525 veces el diámetro exterior del tubo, ¿ok? Cuando la limpieza mecánica de los tubos está especificada por el comprador, la mínima cleaning lengths son como tiras de limpieza de 1/4 deben de ser proporcionadas, ¿no? Son como unas soleras de limpieza más bien. Entonces deben de ser de 1/4. Eso solamente aplica para los intercambiadores clase R. Son clase, ese es el nombre, clase R. ¿Sí me explico? Entonces aplica diferente. En teoría las R son más estrictas. ¿Sí quedó claro, compañero? Sí, absoluto. Bueno, esto es lo que esta diapositiva representa lo que ya vimos. Son las secciones, tolerancia por fabricación, información general, la sección 4E, instalación, operación y mantenimiento, 5 RCBs, estándar mecánico, la sección C, vibración inducida por flujo, 7T, relaciones térmicas, la sección 8, propiedades físicas, la 9, información general, y la 10, buenas prácticas. Esa es la estructura del tema. Así, si ustedes quieren ver, por ejemplo, la compañera que quiere o que tiene duda en el cálculo de vibración inducida por flujo, pues tenemos que ir a la sección 6 para pues ver la metodología de cálculo, ¿no? Y bueno, eso también ya lo estuvimos revisando, los componentes de un intercambiador de calor. A grandes rasgos, coraza, cubierta, canal, placa de partición, boquillas, soportes, mamparas, etcétera. O sea, esto lo pueden ustedes, digo, de todas maneras les paso la diapositiva, ya les pasé la presentación. Viene en la presentación que les envié el día de hoy o ayer, no, ayer se las envié. Y ustedes pueden ver las partes de un intercambiador de calor. Si quieren ver como otro tipo de intercambiadores, pues ya se van aquí al tema y pueden ver las partes de cada intercambiador de calor, ¿no? Entonces, cuando estemos hablando, por ejemplo, de la oreja de izaje, bueno, pues ya sabemos que es una oreja de izaje. De la junta de expansión, ¿no? O de la cubierta en el cuerpo, o del tube sheet, que es el espejo estacionario, aquí por ejemplo, que es el número 6. ¿Dónde está el número 6? 666 es este, ¿no? El espejo estacionario. Y este es el espejo flotante, que aquí no se alcanza a ver. Es el 15, ¿no? Sí, floating tube sheet, espejo flotante. Ok. Otras configuraciones. Ahora, ¿cómo van a ser estas aplicaciones? ¿Cuándo es recomendado utilizar uno en lugar del otro? Por ejemplo, vamos a dividirlo en 3. Tubo recto y placa tubular fija. Van a ser tipo BEM, AEM, NEN, etc. Ese es un tipo. El otro tipo es el haz tubular extraíble. Puede ser de cabezal flotante, con anillo
partido, ¿no? El AS, BS, etcétera. Todo lo que sea flotante. Ese es el otro tipo. Y el haz de tubos extraíbles, que es el tubo CNU, como el BEU, AEU, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas y limitaciones de cada uno? O sea, por ejemplo, el tipo placa tubular fija y tubo recto es el más simple y económico que la mayoría. La placa está soldada a la carcasa y los cabezales están atornillados a la placa tubular. ¿Ok? Voy a ir pasándome entre este y este. Entonces, si son M o N, son fijos. Quiere decir que el espejo está soldado a la coraza y están atornillados al cabezal o bonete. Ajá. El M se hace una brida, que dice que se atornilla, y el N no. El N no se atornilla. El N es integral y está por el interior. Ajá. ¿Ok? Las ventajas son menos costosos que los diseños de paquetes extraíbles. Permite diseños con múltiples pasos en los tubos. Las limitaciones. El lado de la carcasa solo se puede limpiar con una solución química. ¿Por qué? Porque está cerrada. No se puede quitar el haz de tubos. Está, si se fijan, voy a irme acá a este dibujito. Ah, no, este es una S, el BM. Si se fijan, yo no tengo acceso al interior de la carcasa. La coraza. La limpieza que pudiera hacerle en la carcasa solamente es química, inyectando algún químico por la entrada y sale por acá, ¿no? Es una de las desventajas. Sin capacidad de absorber la expansión térmica que se produce entre la carcasa y el haz de tubos, lo que comentábamos. Para estos equipos regularmente se necesita una junta de expansión y estas juntas son caras. Entonces, pues, si requiere una expansión por diseño, habría que incluir esta junta de expansión, ¿no? Son diseños un poquito ya más específicos, más caprichosos. Entonces, esas son las Una pregunta. ventajas. Sí, adelante. Si los tubos internos están sucios, ¿cómo le limpio? ¿Mecánicamente o empleando sustancias químicas? Por las dos formas, pueden ser con sustancia química o hay unos cepillos especiales para la limpieza de los tubos. Son unos como especie de cepillos largos y son unas herramientas especiales que venden para limpieza de intercambiadores de calor. Entonces con eso se pueden limpiar también, por ambas, mecánica y química. ¿Y qué químico puedo usar? Pues hay diferentes químicos, ahorita no tengo el dato. Déjame revisarlo. Ya. Ajá, es que bueno, como ya lo ve la parte de servicios, no tengo el dato exacto. Pero déjamelo reviso y ya les comento la siguiente clase. Posteriormente, el haz tubular extraíble o cabezal flotante con anillo bipartido o anillo partido, tipo AES o BES, que sería el que veíamos aquí, ¿no? AES. Este es de cabezal flotante. Este sí lo podemos retirar. Quitamos esta cubierta, quitamos el canal
En realidad, perdón, sale hacia acá. Quitamos el canal. Quitamos esta cubierta. Se quita este embridamiento, esta tapa. El anillo bipartido, por eso es anillo bipartido, porque debe de salir en dos. Y sale el espejo. Digo, sale todo el haz de tubos, perdón. Y entonces ya se le puede hacer una limpieza por el exterior de los tubos y por el interior de la carcasa. Igual por el interior de tubos con solución química o también depende del largo, pues con cepillos, ¿no? También se puede realizar. Este tipo de diseño se recomienda cuando la aplicación requiere la extracción frecuente de las de tubos, cuando son servicios sucios o servicios corrosivos. Más favorable al choque térmico que los diseños AEW o BEW, adecuado para fluidos volátiles o tóxicos. Entonces, cuando tenemos servicios críticos, que son servicios tóxicos, como ácido sulfídrico, amina, por ejemplo, ácido fluorhídrico, esos fluidos se recomienda el uso de este tipo de intercambiadores de calor. Estos intercambiadores de calor son caros. De hecho, yo podría considerar que estos son los más caros de los tres tipos, pero son muy adecuados para servicios críticos. Entonces, cuando ustedes tengan un servicio crítico, pues no duden en utilizar uno de estos, son los más adecuados. Las ventajas. El diseño del cabezal flotante permite la expansión térmica. Mayor área de superficie para el diámetro de carcasa especificado en comparación con los AET o BET, ¿no? Permite múltiples pasos en los tubos. Las limitaciones, todos los componentes del cabezal se deben de desmontar para extraer el haz de tubos, lo que comentábamos, ¿no? Sí, la parte de mantenimiento es un poquito latosa porque tienes que desmontar desmontar este otro cabezal, quitar el embridamiento entre el anillo bipartido y la brida del cabezal flotante, y entonces ya es conforme sacas el haz de tubos. Entonces, el haz de tubos sale por aquí. Ujú. Sale hacia acá. Bueno, considerando de acá. Y luego están los haz de tubos extraíbles, tubos en U, tipo BEU o AEU, o estos de aquí. Bueno, es que está aquí el AKT, pero hay otros que son AKU, que son, en vez de tener este cabezal, tiene una U. También hay de ese tipo. Este diseño es el más adecuado para aplicaciones de máxima expansión térmica. Cada tubo tiene la capacidad de expandirse y contraerse independientemente. Es decir, son elementos por separado. Se recomiendan para aplicaciones de alto choque térmico. Los paquetes de tubos son muy económicos. Esa es una de las ventajas. El diseño del tubo en U no solo permite la expansión térmica diferencial entre la carcasa y el haz de tubos, también entre cada tubo individualmente. Tiene mayor grado de libertad, ¿no? Tiene más grados de libertad. El lado de la carcasa se puede inspeccionar y limpiar, porque se retira completamente el haz de tubos. Es un diseño menos costoso de paquetes extraíbles. Efectivamente, este diseño no es tan barato como los BEM, pero es de los más económicos. Permite múltiples pasos en los tubos, bueno, en realidad los tres. Capaz de manejar aplicaciones de alto choque térmico, ya lo mencionábamos arriba. El paquete se puede quitar de un extremo para limpiarlo o reemplazarlo. ¿Cómo lo podemos ver aquí?
Este es uno de tubos en U. Se retira el haz de tubos completamente por acá. En este que fabricamos, se ve un poquito más claro. Este haz de tubos, solamente desembridas esta parte de aquí. El mantenimiento es muy rápido, por supuesto, y sacas el haz de tubos. Igual por aquí se ve, que es este. Digo, aquí tiene poquitos tubos, pero regularmente se aprovecha toda la placa tubular. Prácticamente este equipo no tiene desventajas. Aplicaciones de calentamiento de aceite, productos químicos y agua son las aplicaciones. Y óptimo para aplicaciones de vapor a líquido. Entonces estos intercambiadores son muy adecuados. Este es uno de los que vamos a revisar en el PV Elite, el BEU o AEU. Y bueno, hasta aquí es la parte de tema. Como les mencioné hace un momento, pues tema es muy extenso. Tiene muchas recomendaciones, muchas restricciones, buenas prácticas, cálculos, etcétera, tolerancias. Entonces, principalmente, podría decir que es la Biblia para el diseño de un intercambiador de calor de tubos y coraza. No solo es la literatura, ¿no?, que utilizamos en las universidades o en la escuela que nos enseñan, sino ya esto es llevarlo a la práctica. Este estándar es empírico. ¿Qué quiere decir? O sea, sí tiene una base científica, ¿no?, que es todos los cálculos a través de los modelos de esfuerzos, por ejemplo, o de materiales, pero a su vez es empírica porque tiene toda la experiencia de las empresas que se dedican a la fabricación de intercambiadores de calor. Entonces, cada determinado tiempo se actualiza el estándar y hay nuevas recomendaciones, nuevas reglas, ¿no? Nueva información que sirve para el diseño de los intercambiadores de calor. Entonces, aquí ya vamos a verlo aplicado al 100%, ¿no? Entonces, les voy a compartir ese libro para que lo tengan, lo usen, lo estudien, lo lean. Bueno, le den una ojeada. Como les decía, pues, en realidad no se lee así de corrido, sino pues es conforme a la aplicación, ¿no? Y una vez se los paso, antes que se me olvide. ¿Aquí tienen alguna duda, compañeros? Por ahora no, profesor, gracias creo que la mayoría nos hemos quedado con que hay que aprender bastante para hacer un buen diseño. Sí, la verdad es que pues en el curso tratamos de dar lo básico, el inicio, las bases para el diseño. Es un mundo, es toda una ciencia esto de los intercambiadores de calor. Y eso que solo nos estamos enfocando a los de coraza y tubos, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de las calderas, es todo un mundo. Por cierto, por ahí tengo una literatura muy padre de calderas que me compartieron, está muy bonita. El tema de torres de enfriamiento, ¿no? Es
otro equipo que tiene su propio curso, yo más bien diría maestría, ¿no? O sea, cada equipo, cada tipo de equipo podría hacerse hasta una maestría de lo extenso que es, ¿no? O sea, hay muchas cosas que aplican cuando ustedes, si es que les gusta este tema del diseño, pues van a ver que no solo es calcular espesores, tubos, placas, sino de repente hay que hacer cálculos de frecuencia, como lo veíamos, para vibración, frecuencia natural y periodo de la estructura para cálculos por sismo, por viento, análisis dinámico, análisis estático. Hay otros estándares o normas auxiliares como el WRC 107 para calcular esfuerzos de membrana, ¿no? Por cargas externas. Eh, Está la parte de análisis de elemento finito. Hay veces que los estándares no abarcan todos los cálculos, no hay modelos específicos. Entonces, cuando no te quedas sin un modelo que tiene algún estándar o la literatura, pues recurrimos a otro tipo de cálculos como es el elemento finito, ¿no? Por ejemplo, que es un análisis muy utilizado en la industria. Entonces, es mucha la información. Pero bueno, vamos avanzando. La idea es tener la base, saber de dónde sale la información, de repente algunos criterios. El uso del software de verdad que nos va a ayudar bastante pues para poder iniciarnos en el cálculo de los intercambiadores de calor, ¿no? Al menos en el diseño mecánico. Me hubiese gustado poder explicar un poquito del HTRI. La verdad es que no está tan disponible el software, o sea, es un software que no lo encontramos de manera libre, o sea, hay que comprar la licencia, pero también si tienen oportunidad de tomar un curso de HTRI específico de HTRI, tómenlo. Si encuentran la oportunidad, tómenlo. La verdad es que está muy padre, porque ahí van a hacer toda la parte térmica, ¿no? Termohidráulica. Y ya que ustedes tengan el cálculo termohidráulico o el dimensionamiento termohidráulico, les va a dar una configuración tema regularmente. Entonces, esa configuración tema ya la van a poder calcular en el PV Elite y con las bases que estamos viendo, pues van a poder tener criterios de diseño, ¿no? Criterios de diseño, criterios de fabricación, etcétera. ¿Ok? Hay otros estándares, entre ellos el API 660. Esto está más enfocado a la industria del petróleo, ¿no? Estas son recomendaciones del diseño mecánico. Aquí sí hay selección de materiales, fabricación, inspección, pruebas, preparación para embarque de intercambiadores de calor de tubos y coraza para la industria petrolera y petrolera, petroquímica y de gas natural. Entonces, todo lo que tenga que ver con la petroquímica, petrolera y gas, aquí hay recomendaciones muy particulares para ese tipo de intercambiadores de calor, además de las que nos da tema, ¿no? Porque decíamos tema, en la clase R, pues nos va a dar todas las reglas y requerimientos para refinería, ¿no? O petróleo. Entonces, este estándar que lo emite la American Petroleum Institute, que es el API, pues también tiene reglas muy específicas, ¿no? Aplica para calentadores, condensadores, enfriadores y reboilers principalmente. Dice, este estándar no es aplicable para vacío, operación de vacío, condensadores de superficie de vapor y calentadores de agua de alimentación. ¿Ok? Ese no aplica. Y bueno, pues prácticamente con esto concluimos la clase. Toda la parte
teoría de las bases. Por supuesto, cuando estemos calculando, pues vamos a ir revisando un poquito de lo que ya de lo que ya de lo que ya hemos visto y de los códigos, ¿no? Vamos a meternos también a la parte de ASME, que es la parte de presión. Por cierto, quiero mostrárselas. Este es el otro estándar. Bueno, aquí hay otro libro que aprovecho los 10 minutos que nos quedan. Manual de recipientes a presión, diseño y cálculo. Bueno, ese es un manual para el diseño de recipientes, la parte a presión. También se las voy a compartir. Aprovecho de una vez. Y la parte de ASME, híjole, esa creo que no la tengo aquí. No, no la tengo aquí. Tengo la API 660. También se los comparto por si quieren darle una ojeada. Este no está tan largo, tiene 72 páginas. ¿Qué encontramos aquí? Muchos criterios. Criterios de diseño, inspección y materiales. También se los comparto. ¿Ok? El ASME no lo tengo ahorita. La próxima clase se los enseño. Más bien la parte de intercambiadores de calor. Porque también es todo un mundo. Es mucha información. No nos da tiempo de verla toda, ¿no? Pero la parte de intercambiadores, porque en el software vamos a tener el módulo de ASME por UHX y el módulo de tema. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia. La ventaja es que el software, ya una vez que ingresemos la información, podemos decirle que nos haga el cálculo por tema y o el cálculo por ASME. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son las diferencias un poquito más reales, ¿no? Bueno, pues no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Como comentario, leer bastante y informarse bastante, ya que es un tema, como usted menciona, es bastante por entender y aplicar. Sí, sí, la verdad es que es mucha información, está muy interesante. Si se sumergen a este mundo, pues van a ver que cada vez hay más información. Entonces, está muy padre, la verdad. Y ya cuando los ven construidos, óchala, pues se siente bonito, ¿no? Que el diseño que Sí, hiciste, los cálculos y la selección que hiciste, pues lo ves el diseño ya físico en realidad y se siente padre, ¿no? sí, se siente muy bonito saber que construyes algo. Bueno, yo me encargo de la parte de diseño mecánico y ya me han dado equipos de producción y sí, se siente muy bonito que ver tu equipo, bueno, ya construido y armado. No, se siente padre, eso sí, se siente muy bonito. Sí, por ahí, a ver, déjenme ver, les quiero mostrar muy rápido.
Acabamos de entregar un equipo, unos equipos, bueno, un equipo grande. No es un intercambiador de calor, es un recipiente a presión, que es un separador. ¿Sí ven mi pantalla? Digo, aprovecho estos últimos minutos. No se ve, ¿Sí no ven se mi ve, no se ve. pantalla? Siguen el. Ok, a Ahí ver, está, denme un sí. segundito. Ya, ahora sí. ¿Ya se ve? Sí, ¿Ahí sí, ya se ahora ve? sí ya se Sí, ve. Sí, sí, ya sí se ve. se ve. Entonces, este es un separador. Es un separador bifásico de 2 fases. Tiene pues dimensiones considerables. Creo que es de 4600 de diámetro. Más o menos creo que tiene 15 metros tangente. Y aquí lo característico es esta bota. Aquí está eh, girado, ¿no? En realidad, si alcanzan a ver mi cursor, estas son las silletas de apoyo del equipo y estas son silletas de embarque nada más. ¿Por qué lo giramos? Por la altura. Esta bota al centro del equipo nos da como 3 metros, quizá un poco más aparte la otra mitad del equipo, ¿no? Entonces, por tema de transporte, pues tuvimos que hacer libranza para quitar cables y un montón de cosas, ¿no? Entonces, si se ve ahí la dimensión del tráiler de la persona, pues es un equipo no tan grande, hay equipos más grandes, por supuesto, pero este equipo, la verdad es que mecánicamente el diseño fue un poquito complicado por el tema de la bota, este es para servicio crítico, entonces llevaba ciertos requerimientos, pruebas de impacto, llevaba pruebas HIC de inducción de hidrógeno, pues se hizo un cálculo de izaje, cálculo de transporte, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos equipos de dimensiones considerables, ya el tema de transporte es fundamental, ¿no? Porque no queremos que se nos voltee o que se vayan a flexionar las silletas, etcétera. Entonces, ya cuando lo ves terminado y entregado, dices, puf, me costó un montón, pero ya salió, ¿no? Y se siente muy padre cuando ya ves tu diseño en la realidad, ¿no? Entonces quería mostrarles esta foto, este, pues justamente para motivarlos o para invitarlos a que este tema de los recipientes a presión, equipos de proceso, es muy bonito y es un tema muy interesante y tiene muchísimas aplicaciones. Donde quiera que ustedes vean una industria, ya sea papelera, de alimentos, química, petrolera, gas, del cuidado personal, tratamiento de aguas, etcétera, van a encontrar recipientes a presión. Y en muchas de esas industrias van a encontrar intercambiadores de calor. Entonces es un mundo donde hay mucho trabajo y es muy bonito, es muy interesante. Entonces, aproveché para presumirles un poco el equipo que acabamos de entregar, ¿no? ¿Y qué transportan ahí? ¿Perdón? ¿Qué transportan en ese equipo? Este equipo es un separador bifásico. Este es para una refinería aquí en México, en Salina Cruz. Es para la desbutanizadora, entonces pues trae condensados de derivados de petróleo. Algunos de ellos de servicio amargo con ácido sulfídrico. Entonces trae condensados, este, y pues trazas de aceite, ¿no? De petróleo. Pues por eso es bifásico. Inge, ¿podría hacerle una consulta respecto a las bridas? Sí, claro, adelante. Sí, mire, yo tengo una duda. En ediciones anteriores del ASME, pues el material SA105, que son para bridas, estaba categorizada en una cierta curva, que era la curva B, para lo que es el MDMT.
pero creo que en la edición del 2019, para lo que son las bridas, cambió a la curva A. Eso indica que sube el valor de temperatura del MDMT. Entonces yo quería saber cómo usted lo está aplicando, porque ahora lo que te indica es que si quieres llegar a menos 20 grados Fahrenheit, por ejemplo, ya tus bridas tienen que ser normalizadas, ya no las comunes, ¿no? Sin normalizar, o las SA105. No sé usted cómo lo está aplicando en los recipientes que diseña. Lo que pasa es que hay un párrafo en UCS 66 donde determina las pruebas de impacto. Te dice que para forjas se considera el doble de espesor. O sea, por ejemplo, si tú entras con espesor y con ese espesor tú te diriges hacia la curva, si es curva A, B, C Sí, o D, ¿no? correcto. Y Correcto. dependiendo donde caigas, pues ahí te vas a la izquierda y ahí determinas la temperatura mínima de diseño del metal. Pero eso lo haces, por ejemplo, para cuerpos y cabezas. Vamos a suponer que un cuerpo es de 1 pulgada y la cabeza es de 1 pulgada. Entonces tú te vas a esa curva y a lo mejor te va a dar, no te va a dar menos 20, a lo mejor te va a dar menos 10. Ajá. Pero para las bridas aplica el doble. ¿Qué quiere decir? Que si tu brida es de 2 pulgadas, tú lo vas a hacer a 1 pulgada. Pero segundo factor, 3 veces, 3 veces, 3 veces. ¿Perdón? Bueno. Y viene la última consulta. En este tipo de equipos, cuando simulan, ¿qué modelo termodinámico le utilizan? ¿En cuál, perdón? En este tipo de equipo que tiene varios componentes internos, cuando le hacen la simulación, ¿qué modelo termodinámico utilizan? ¿En los intercambiadores de calor? ¿Se refiere a los intercambiadores de calor? No, en el equipo que está en la pantalla. En el Modelo equipo que está en la pantalla. En el termodinámico. equipo que está en la pantalla. ¿Qué está apareciendo? Bueno, pues primero se hace un balance de materia y energía. Eso lo hacen los ingenieros de procesos, dependiendo de dónde salga. O sea, no conozco yo todo el proceso, porque en la refinería son varias plantas. Esta es la desbutanizadora. Ajá. Entonces, lo primero que hacen es un balance de materia y energía, ¿no? Entonces, dependiendo de los gases o de la composición del gas, pues van a determinar cuáles son las condiciones de proceso, ¿no? Presión, temperatura, etcétera. No sé, para este tipo de equipos, no sé qué modelo utilicen. No, la verdad no sé. O sea, no veo yo la parte de proceso. No sé. O sea, porque te digo, esta es una aplicación para una refinería. Pero lo que sí sé es que parten de un balance de materia y energía. Ahí con ese balance de materia y energía determinan mediante operaciones unitarias la separación. Este equipo, por ejemplo, tiene unos internos tipo de Mister para hacer la separación, del gas, porque también entra gas ahí. Entonces el gas que tiene la mezcla condensa, o bueno, se hace, ¿cómo se llama? Se hace en forma de gotas mediante de Mister, condensa, y entonces ya se hace la separación entre líquido pesado y líquido ligero. Ajá, y ya por el lado de la bota sacas el líquido pesado, y por el lado de la panza del tanque sacas el líquido ligero. ¿Ok? Y el gas que ya en teoría va seco, porque ya arrastró todo, ya dejó todo el líquido que traía en el arrastre, o la mayoría, el 99%, ya sale gas como gas seco, ¿no?
Entonces, este lo consideran bifásico porque en realidad no les interesa mucho la parte del gas. Ya los trifásicos sí controlan el gas, controlan el líquido pesado y el líquido ligero. Pero este nada más es bifásico porque lo que les interesa en sí es separar el líquido pesado del líquido ligero. Pero así específicamente el modelo termodinámico, no sé. No estoy seguro. Bueno, lo que yo podría aportar es que para el modelo termodinámico para hidrocarburos generalmente es uno llamado Penn-Robinson, o si no El Penn es Robinson. el Revlich, Wong, Swope, cualquiera de esos. Son los más adecuados para hidrocarburos. He escuchado mucho el Penn Robinson. Ujú. No sé, pero te digo, la verdad no sé cuál es el que utiliza. Aquí, por ejemplo, vamos a ver